Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza. Bienvenidos, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales con su segundo programa de Renacer. Transmitimos a través de la web por cristianatv.com. Nos pueden seguir por allí porque tenemos temas especiales, tenemos estudios, palabra buena, llena de sabiduría, entendimiento y por supuesto de revelación de parte del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es que el Señor nos manda a ser diligentes y también nos manda a que seamos productivos para no solamente llevar el sustento a nuestros hogares, sino también para sembrar en el reino de Dios. Como ustedes saben, el programa anterior hablé sobre la manipulación que hay lamentablemente en algunas iglesias, que se habla más de prosperidad que de salvación y de vida eterna. Por supuesto, esos temas los vamos a ir tocando, pero con un contenido más de bendición, porque es que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, el Señor dice que nos va a añadir todo lo demás. Tenemos como invitado hoy a mi hermana Jorly Ortega, una mujer que va a contar su testimonio, un testimonio que va a servir para muchas personas, no solamente para mujeres, sino para algunos hombres, al igual que mis hermanos en Cristo Jesús, que le va a servir para seguir adelante, porque es una mujer luchadora, una mujer que se ha entregado al servicio del Señor y que de esa manera el Señor ha entendido que de esa manera el Señor puede bendecirla y ha sido bendecida para no solamente, como le dije anteriormente, de ella recibir beneficios de lo que hace, sino que también beneficiar a otros hermanos y sembrar en el reino de Dios. Salude a nuestra audiencia, mi hermano. Así es. Sí, bienvenidos y muchas gracias al pastor Armando por haberme hecho esta invitación y muchas gracias también a Cristiana TV. Por tener sus puertas siempre abiertas para cada uno de nosotros, que bueno, por la disposición del Señor que nos ha apartado y nos ha unido en este proyecto, estamos aquí para respaldarnos los unos a los otros. Y evidentemente la palabra del Señor dice que daréis testimonio de mí. Y ese testimonio, pues nosotros tenemos que ser los testigos, tenemos que ser protagonistas de esos milagros, de esas situaciones donde vemos la mano y el obrar del Señor en cada situación, en cada circunstancia. Por muy honda que sea las aguas, por muy fuerte que sea la tormenta, siempre tenemos que ver la mano del Señor allí moviéndose a nuestro favor. Vamos a tener angustias en esta vida que estamos transitando, ¿verdad? Sin embargo, la mano del Señor siempre nos rescata, nos restaura, nos da los medios, nos da los recursos, nos da la persona, los contactos, todo lo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Sí, quiero recordarles que llegamos a través de cristianatv.com desde la ciudad de San Cristóbal, La Concordia, Estado Táchira, para todos ustedes los que nos siguen por la web. Y bienvenidos todos, de verdad. Este es un programa que no solamente está enfocado a nuestros hermanos en Cristo Jesús, sino que todas aquellas personas que están comenzando una relación con el Señor
o quizá aún aquellos que no han comenzado una relación con el Señor, pero que necesitan de una ayuda, de una mano amiga en la cual confiar para salir de las circunstancias, de los problemas, de todo aquello que en este momento está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, para que podamos compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros para que su fe sea aumentada, para que la esperanza que en algún momento perdieron o pensaron que se había perdido vuelva al cauce de donde fue sacado. Entonces, eso es nuestro norte, eso es nuestra razón de haber nacido, porque el Señor nos llamó para bendecir a otros, no solamente para bendecirnos, sino para ser un canal de bendiciones para otros, aún aquellos que no conocen al Señor. Así como voy a hablar del versículo que les voy a leer siempre al comienzo del programa, porque es lo que nos identifica este versículo como programa de televisión, sabiendo que fuimos llamados a transformar vidas, por supuesto a través del Espíritu Santo. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4. Vamos a leerlo hasta el 4. 1, 2, 3 y 4 del Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mi hermano, y por eso este programa se llama Renacer, porque no solamente cuando nosotros estando de espaldas al Señor volvemos a nacer y somos cristianos, sino que toda aquella persona que busca del Señor está buscando el por qué está vivo, el por qué está pasando por situaciones difíciles, el por qué muchos me han preguntado: pastor, pero ¿por qué si Dios es bueno y si Dios existe, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué ocurre tantas cosas que a Dios no le agradan? Mi hermano, sencillamente porque nos hemos alejado de Dios. Hemos perdido la comunión con el Señor y es necesario tener un encuentro con el Señor para nacer de nuevo. Aún, miren esto, lo tremendo de esto es que Nicodemo era uno de los principales de entre los judíos, de los rabíes o de los que tenían la ley, era estudioso de la ley. Y él podía haber dicho, como el apóstol Pablo, que tenía todo el conocimiento, tenía la Torá, tenía todo aquello que necesitaba una persona para creer en Dios. Sin embargo, estaban haciendo las cosas como a Dios no le agradaba. El mismo apóstol Pablo, desde el momento en que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, fue transformada su vida. Y estoy plenamente convencido de que este hombre, Nicodemo, también esa noche salió transformado del encuentro que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y hago la salvedad de esto, de que Nicodemo conocía de la palabra, conocía de la Torá, y así somos muchos nosotros. Tenemos 20 años, 15 años, 12 años en el Evangelio, y en realidad muchos no hemos tenido un encuentro con el Señor. Así es. Muchos creemos que nuestra sabiduría está por encima del Señor. Por eso muchos nos devolvemos, muchos tenemos tropiezos y decimos: Señor, ¿por qué si yo antes me iba mejor a mí antes que ahora que soy cristiano? Porque no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Nuestra vida no hemos determinado en nuestro corazón que tome el control absoluto de nosotros para que Él pueda operar la transformación en nuestra vida. Así es. Amén. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, esta porción de la palabra que tiene mucha sabiduría y podríamos estar
una maratónica aquí, un maratón, Sí. ¿verdad? Hablando de este tema, pero que hay otras preguntas que hacerle a mi hermana aquí, porque ella es la invitada, ¿verdad? Y como le dije anteriormente, es una mujer de testimonio, que tiene tiempo conociendo al Señor, que ha tenido bajas y altas, ha tomado malas decisiones, ha tomado buenas decisiones, como todo, porque somos seres humanos. No vayan a creer que porque yo sea cristiano no voy a tener alguna circunstancia que pueda afectar mi vida. Todos somos seres humanos y de esa forma el Señor nos va llevando a la perfección. Quiero que mi hermana comience, por supuesto, contándonos lo que nos contó tras las cámaras cuando estábamos conversando, ¿verdad? Sobre esa vida que tuvo, aún conociendo al Señor, que no le fue totalmente de bendición, sino que también hay que entender que era un proceso de parte del Señor para lo que ahora está recibiendo de parte del Señor y de lo que le va a dar de parte del Señor a los que le escuchan. Puede comenzar, mi hermano. Sí, una de las cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta es que tenemos que tener la disposición para con el Señor. Eso es lo más importante dentro de todas las cosas, porque como dice el pastor, muchas veces estamos creyendo, nos podemos saber la letra de la A a la Z, mas sin embargo las cosas que estamos haciendo no son las correctas. Entonces también necesitamos de estas personas que son estudiadas y que el Señor les ha revelado a ellas la palabra también, el entendimiento, para que nos puedan transmitir también, porque si nosotros lo leemos solamente con nuestro entendimiento, podamos tener una mala interpretación, una interpretación equivocada de lo que es la palabra y de lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. ¿Ya? Evidentemente, cuando nosotros renacemos en el Señor, tenemos un nacimiento y nos disponemos para el Señor, pero tenemos que ver también que tenemos una vida anterior, que hemos tomado decisiones a veces erradas, a veces decisiones que han sido apoyadas por nuestro sentir solamente o por el ego de nuestra personalidad, ¿sí? Y evidentemente toda acción pues lleva una consecuencia. Entonces, aunque tengamos ese renacer, como dice el pastor, ¿verdad? Podamos todavía estar acarreando con las consecuencias de decisiones pasadas que nos pueden estar afectando hoy día. Y es allí donde surge la pregunta que dice el pastor: ¿por qué, a pesar de que estamos acá, estamos comprometidos, estamos leyendo la palabra, estamos tratando de llevar una vida digna, honesta, honrada, pero seguimos teniendo situaciones difíciles y situaciones complicadas, y tenemos que traer todo a la luz de la verdad, a la luz de la palabra y a la luz de Cristo, para nosotros saber que el Señor nos traiga, ¿verdad? Cuáles fueron esas situaciones y traerlas, arrepentirnos, o muchas veces pedir perdón a nosotros mismos o perdonar a otras personas por aquellas situaciones que hemos llevado durante la vida y que hoy día pues definitivamente nos puedan estar causando alguna, digámosle, alguna lesión en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. De hecho, les contaba a ellos uno de los testimonios más significativos, porque tengo para escribir varios libros y con varias ediciones de todos los testimonios que he visto en otras personas y que el Señor mismo ha hecho en mí sobre circunstancias complicadas, pero el Señor siempre ha tenido su mano y su misericordia, ¿sí? Para intervenir en el momento adecuado y para hacer un rescate, ¿sí? Maravilloso, y saber también nosotros que todos estos han sido procesos que me han fortalecido en la fe y que hoy día me traen acá a hablar con propiedad y con autoridad entregada desde el cielo de lo que es la verdad del Señor, ¿sí? Uno de ellos fue, de todas estas decisiones, pues caí en depresión, ¿sí? Y tal vez esa situación le haya pasado también a usted que lo está viendo, una terrible tristeza, que no hay palabra, no hay situación, no hay psicólogo, no hay terapia que logre rescatar, no hay nada que logre rescatar de esa tristeza donde lo único que había era una cama y llorar.
llorar sin ningún tipo de consuelo. No había, aún conociendo la palabra y conociendo el poder del Espíritu Santo, pero aquello sentí en ese momento, en mi momento, digámosle, mi momento carnal, que fue duro para mí. Tal vez esta experiencia la viva otra persona y diga, no, eso no fue nada, pero en mi proceso sí lo sentí difícil, que no podía soportarlo, no podía levantarme, no tenía fuerza ni razón para levantarme de allí. Y les contaba que el Señor utiliza todos los medios y todas las formas para hacer llegar el mensaje, para hacerle llegar la palabra que usted está necesitando en este momento, y tal vez esa palabra la esté recibiendo hoy a través de Cristiana TV. Y en ese momento yo coloqué la música, coloqué la computadora, el canal de YouTube y coloqué la música, ¿sí? Tratando de que la música y clamando en mi ser interior, pidiéndole al Espíritu Santo que actuara, que obrara, que hiciera algo, porque yo no tenía fuerzas humanas para salir de ese hoyo donde estaba sumergida, de ese hoyo de la depresión y de la tristeza. Y en ese momento hubo una prédica donde el pastor, literalmente, ese pastor que está allí, pero la palabra dice que la palabra es viva, ¿sí? Y eficaz, ¿sí? Entonces, ese programa que estaba siendo grabado en ese momento me ministró de una manera, porque parecía que había sido grabado para mí. Y el pastor en ese momento, a través de ese programa de YouTube, dijo: si estás tirada en la cama y estás llorando, de parte del Señor te digo que te levantes ahora mismo. Y si tienes un viaje en puerta, mete 2 trapos, así dijo, mete 2 trapos en una maleta y ve a ver cómo haces, revisa. Tú debes tener en algún momento, tienes que tener algún recurso para que tú te vayas a ese viaje. Y evidentemente yo en ese momento revisé las tarjetas de crédito y sí tenía allí suficiente para un viaje que me habían invitado. Yo me manejo en el área de la belleza y me habían invitado para un congreso en el tema de las uñas. Y pues mi anhelo era ir, pero con aquella tristeza que tenía, pues no me podía ni levantar de la cama. Y me dijo, y el pastor dijo: y si tienes que llevarte a tu hija contigo, llévatela también. Y yo tenía a mi niña pequeña y sentí en ese momento de verdad que me levanté de esa cama y yo decía, secándome las lágrimas, ¿cómo ese pastor sabe que yo estoy tirada en la cama? ¿Cómo sabe que estoy llorando? ¿Cómo sabe que estoy en depresión? ¿Cómo sabe que tengo a una niña que no la puedo dejar sola? Y yo fui obediente. Al escuchar esa voz, que me di cuenta que era el Señor que me estaba hablando, fui obediente, que muchas veces eso nos pasa, ser obedientes a la voz del Señor. La escuchamos y nos vamos hacia otra dirección. Yo me levanté, metí 2 trajes para mi niña, 2 trajes para mí, revisé la tarjeta de crédito, metí los documentos y me embarqué en un viaje. Yo estaba en San Cristóbal, me fui a Maracaibo, un congreso de 3 días. Allá hice unas amistades, había un congreso que fue excelente sobre las nuevas tendencias y todo esto del tema de la belleza de las uñas. Y allí unas compañeras que había hecho unas amistades me inscribieron en el campeonato. Yo les dije, no puedo asistir al campeonato, participar del campeonato, porque por la depresión tenía 1 año sin trabajar. Más sin embargo, bueno, yo le dije, voy a participar solamente por la experiencia. Y sorpresa, cuando dieron las ganadoras y nombran que la que había ganado el primer lugar era una muchacha que venía del Táchira, y yo miraba hacia los lados y decía, ¿quién será esa muchacha del Táchira? Yo miraba a todos los lados buscándola. Cuando dicen mi nombre, yo no lo podía creer. Créanme, de verdad, que mis piernas no me funcionaron. Yo todo lo que hice fue llorar, y las muchachas que me vinieron y me tuvieron que levantar y ayudarme a llegar a la parte de adelante de ese salón donde estábamos todas ubicadas, y aquello fue verdaderamente increíble. Una bendición de parte El Señor me levantó. Se lo digo y de verdad me siento que me estremezco de todo el corazón, porque
El Señor sabe lo que tú puedas estar sintiendo, sabe en qué situación estás en este momento, sabe cuál es tu dolor, sabe cuál es tu pensamiento, sabe cuál es esa situación que tú humanamente ya no sabes qué hacer para salir adelante, pero el Señor sí la conoce y sabe cómo sacarte de allí. Solamente necesita tu disposición y tu obediencia. Amén. Para que te pares de frente a esa situación y le digas: ya no más. Me paro encima de este dolor y ya no más, ya no más. El poder que este dolor tenía en mí, ya no más. Esta tristeza que había en mí, ya no más. El Señor me dio nuevas fuerzas. Me dio las fuerzas como el águila, me enseñó a volar en su palabra, me enseñó a ser guiada, me enseñó a tener fortaleza, y todo trayéndolo, lo que le digo, a la luz de la verdad y a la luz de la palabra, siendo consciente de que he cometido errores y he tomado decisiones equivocadas en mi vida, y aún pueden aparecer esas consecuencias, pero con el Señor todo lo podemos lograr. Amén. Aún siendo cristiana, tuvo un nuevo nacimiento en Amén. Cristo, es una Así nueva es. relación y mucho más estrecha y mucho más poderosa. Así es. Podemos tocar varias cosas que noté mientras mi hermana Jorly hablaba, de que podemos comparar su vida o la vida de nosotros, de la de ustedes, lo que nos están observando a través de la web alrededor del mundo, por supuesto, Latinoamérica, Venezuela, que el Señor sacó a Israel con señales, milagros y prodigios. Sin embargo, muchos de ellos quisieron regresar a Israel. Y comparándola con su vida, es así. Usted ya conoció al Señor, sin embargo, fue sumida en un sentimiento de depresión, de impotencia, de que ya no servía para nada. Así es. Y hay un tema que ella está tocando, que lo vamos a tocar en próximos programas porque es bastante extenso, que es cómo actúa el enemigo en nuestros pensamientos. Y usted estaba siendo cautivada o le fue enviado un espíritu de estupor, de adormecimiento espiritual, de engaño, para sacarla del propósito al cual el Señor la había llamado. Entonces eso ocurre con el pueblo, es enviado a traer desaliento, a traer cosas diferentes a las que el Señor, planes diferentes a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces mi hermana fue obediente, no fue como Jonás, porque muchas veces actuamos como Jonás. Sí. Muchas veces, no, yo voy después, o Sí. espero la otra invitación, y no es así. No. Si había escuchado la voz del Señor, porque estoy plenamente convencido de que a lo mejor ese programa fue retransmitido, fue grabado hace 2 años, 1 año, 15 días, el tiempo que haya sido, fue enviado para que mi hermana se levantara de allí. Y otra cosa que tocó muy importante son las relaciones, las conexiones divinas con las que el Señor nos pone en el camino cuando somos obedientes. Y vemos que usted fue obediente y la puso con las personas, las conexiones que el Señor necesitaba para sacarla de allí y convertirlo en una mujer de fe, de oración, y por supuesto poniendo la relación del Señor primero antes que todas las cosas, porque no podemos decir de que el Señor no quiere que seamos prosperados, el Señor quiere que seamos prosperados. Y Ezequiel, en el libro de Ezequiel dice que él dice que nos invita o nos bendice que podamos tener éxito. Entonces la idea es buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las demás serán añadidas. No poniendo primero la añadidura, luego el Señor. Ese no es el orden. El orden es primeramente Dios y después la añadidura, ¿verdad? Entonces, mi hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted desde que se levantó? ¿Qué tiempo le dedica ahora al Señor? Porque usted es una mujer entregada a su trabajo, por supuesto, pero también debe tener tiempo para dedicarle al Señor. Eso que resáltelo para nuestros oyentes que están en esa misma situación en la que usted está y que le puede servir como herramienta para ellos salir del atolladero, salir de la situación en la que el enemigo los ha engañado. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos que hay quienes han adorado al Señor de pie, otros de rodillas, otros incluso acostados, ¿sí? Lo que el Señor necesita es la disposición de nosotros. Pero hay una palabra que a mí me caló muchísimo y me ministró, que es donde dice: temprano en la mañana te buscaré.
temprano en la mañana. Entonces yo temprano en la mañana, aún no he abierto los ojos, ya me estoy despertando y siento sí que ya amaneció, ya se escuchan los pajaritos, pero yo dejo resbalar mis piernas de la cama y caigo de rodillas, porque quiero todos los días de mi vida que mis rodillas toquen al piso, agradecer a Dios antes que mis propios pies. Aleluya. Quiero agradecer a Dios todos los días de rodillas por cada oportunidad de cada día y por todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, hace y que el Señor hará en mi vida. Amén. Eso, Aleluya. todos los días. Amén, amén. Voy a citar un texto bíblico aquí por lo que ha dicho mi hermana, por las cosas maravillosas que ha hecho el Señor, y aquí nos habla Isaías de esa promesa. Dice así en Isaías capítulo 58, desde el versículo 8. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Usted decidió levantarse de esa cama en la que estaba sin esperanza, sin sueño, o sus sueños truncados por los pensamientos, por las circunstancias en las que el enemigo lo había sumido. Decidió creer en aquella palabra que le fue lanzada, no por azar, no por coincidencia, sino porque el Señor la envió en ese momento y usted decidió creerla y ponerla por obra. Y fue bendecida y seguirá siendo bendecida. Amén. Mientras sea obediente con el Señor. O mi amigo televidente de esta hora, o aquellos que nos escuchan el programa. Entonces es de verdad una bendición, mi hermana, que compartir ese programa con nosotros, ese testimonio de vida, y que sirva para muchas personas, para muchos hermanos, sabiendo que hay crisis no solamente en Venezuela, sino en otros lugares del mundo, para que ellos también este testimonio les sirva de guía y esta palabra de aliento. Amén. Podemos decir gracias al Señor por Amén. la bendición de haber compartido este programa con mi hermana Jordi, de hacer las cosas como el Señor le agrada, de ser obedientes, de estar sujetos a lo que dice su palabra, y que Él nos promete en Josué 1:9 que Él estará con nosotros todos los días, y que nos bendecirá a donde quiera que vayamos. Gloria a Dios. Entonces quiero invitarles a mis amigos televidentes, a aquellos que no conocen al Señor, a aquellos que han conocido al Señor, pero así como mi hermana, tuvo un momento en que estuvo retirada, podemos decirlo así, o sumida en un problema, en una circunstancia, pero que el Señor nos permite, porque de esa forma nos lleva a la perfección. De esa forma transforma nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. De esa forma trabaja, lo primero lo que el Señor trabaja en nuestra vida es en nuestro temperamento. Podemos decir, no, es que mi carácter es así. No, eso no es carácter, eso es temperamento. Porque si el suyo se eleva y pierde el control, o se baja, como lo tenía mi hermana, que se sentía, como dijo Mefibosé, ¿qué quiere mi señor rey con este perro muerto? Así nos sentimos muchas veces, y son dos extremos extremadamente peligrosos, valga la redundancia, pero que entendemos que escuchando la voz del Señor vamos a ser aumentada nuestra fe, y vamos a obedecer, sabiendo que detrás de la obediencia hay bendición. Entonces podemos decirle a nuestros hermanos, confíen en el Señor, agárrense fuertemente del Señor, no se agarren de ninguna persona, porque nosotros fallamos. Agárrense del fiel, el que siempre es fiel, el que es digno de toda adoración y alabanza. Pídale al Espíritu Santo, que Él dice que nos guiará en toda verdad, que Él intercederá por nosotros ante el trono celestial, que Él va a interceder por nosotros, y que es tiempo ya de levantarnos de esa situación en la que estábamos. Y vamos a poner un video que trajo mi hermana en esta hora,
antes de culminar, ¿verdad? Para que podamos también aunar este esfuerzo que hizo ella. De verdad creo que vale la pena poner este video y para que también sirva para otros hermanos. Y quiero decirle, haciendo la salvedad, que este video lo hizo ella con un sobrino y no tenían experiencia sobre eso. Ahí está el video y luego lo comentamos. Cuando comencé mi emprendimiento, tenía muchos sueños. Sin embargo, como tú tal vez, también tenía muchos miedos. Sentía que quería emprender algo y no sabía cómo empezar. Tenía temor de lastimar a alguna persona por falta de experiencia. Cuando iba a hacer el trabajo, me ponía nerviosa, me temblaba el pulso y sentía una gran inseguridad. En medio de un gran compromiso laboral y una terrible depresión, tenía la obligación tremenda de salir adelante. Y para entonces mi mayor deseo era mejorar los resultados en mis aplicaciones, desarrollar un negocio rentable que generara confianza y una completa satisfacción en mis clientas. Pero a veces sentía que yo no tenía esperanzas en este mundo que me apasionaba, hasta que me hice una pregunta: ¿qué tanto se puede aprender en este arte? Y allí fue sucediendo. En el camino desarrollé técnicas, dejando atrás el temor, y me dediqué a manicurista. De allí pasé a instructora. He trabajado y me he capacitado con diferentes marcas de talla mundial, he recibido reconocimientos y obtuve el primer lugar en varios campeonatos. Y hoy estoy aquí para decirte que si yo pude en medio de las circunstancias adversas que estaba pasando, tú puedes el doble. Si quieres aprender, conocer o mejorar las aplicaciones de uñas de una forma práctica, dinámica y entretenida, sin tanto esfuerzo ni tiempo, si te sientes identificada con alguna de estas situaciones, este desafío es para ti. Regístrate, cuenta conmigo, porque yo creo en... Bueno, mis hermanos, pudimos ver el video, un testimonio poderoso. ¿Qué podíamos imaginarnos nosotros que esa mujer que habla allí en ese video, mi hermana Jorly, hace un tiempo atrás estaba en una cama tirada allí llorando, desconsolada, sin ninguna perspectiva de que podía mejorar su vida, de que iba a cambiar su vida? Sin embargo, por recibir una promesa del Señor, ella se levantó y podemos ver que no solamente hay un talento allí, porque ella tuvo iniciativa, tuvo iniciativa y desarrolló el talento que el Señor ha puesto en su vida. Y ese talento lo podemos pulir nosotros a través de la palabra del Señor, poniendo por obra todas esas cosas que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Podemos ver los testimonios de todos los hombres y mujeres que se hacen referencia en la Biblia, y todos esos ejemplos son de vida para nosotros, mi hermana. Eso es cómo el Señor transformó la manera de pensar de muchos para que cambiara su manera de vivir. Y eso es lo que hizo mi hermana, puso por obra lo que el Señor le dio. No sé si aquella mañana, aquella madrugada, cuando vio el programa, no sé si era en la tarde, pero el Señor la bendijo con esa palabra. Mi hermana, quiero que nos detalle lo del video. Escuché que decía allí que tenía roce de fama internacional, con algunas personas, recibió galardones, ha recibido toda la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Pero Amén, cuando nosotros así nos es. esforzamos, somos valientes, el hombre también quiere premiarnos con cosas por haber conocido el talento y reconocer que hay cosas diferentes en nosotros, en usted en este caso, que ellas no pueden tener, pero sabemos que es la gracia y el poder del Señor en nuestras vidas. Poder detallarnos sobre ese video. Sí. Y por cierto, mi hermana pronto nos acompañará en un programa de eso, de iniciativa y de nuevos emprendimientos de parte del Señor, explotando aquellos dones y talentos que el Señor nos da para que salgamos adelante de la situación en la que podemos estar. Mire, no es en Estados Unidos, no es en Nueva York, no es en Canadá, no es en España, en Venezuela también se puede, cuando somos obedientes a lo que el Señor Amén. quiere para nuestras vidas. Desarrollar un ministerio que el Señor ha puesto en ti, un llamado. No sabemos cuántas personas lamentablemente han muerto y están debajo de 3 metros.
sin conocer los planes que el Señor tuvo con ellos. Fueron enterrados sus sueños, fueron enterrados los proyectos, fueron enterrados el llamado principal del Señor para esa persona. ¿Por qué? Por no ser obediente a la voz del Señor y ponerlo por obra. Mi hermana, cuéntanos sobre ese video muy interesante, sobre todas las cosas que vivió y que nos cuenta. Sí, bueno, primeramente como testimonio les digo que jamás en mi vida me imaginé que iba a trabajar o me iba a desempeñar en algo de belleza. Evidentemente con una autoestima muy golpeada. Y el Señor es el que ha dirigido mi vida, ¿sí? Y me ha traído con lazos de amor hacia Él, ¿sí? En un principio, lo que les digo, no me imaginaba yo que iba a formar parte hoy día, algún día de mi vida en temas de belleza. No, lo que sí sé es que desde pequeña he manejado el tema de las uñas por alguna necesidad principalmente, y luego por hobby, lo hice de hobby, desde pequeña siempre fue este tema de las uñas. No solamente quiero que lo veamos no desde el punto de la vanidad, porque cuando hablamos de belleza mucho se van hacia la vanidad, no, sino hacia la necesidad. Hay muchas personas que tienen problemas y se desquitan esos problemas con las uñas. Es terrible. Hay personas que tienen situaciones de salud en el aspecto de las uñas, y yo me fui sumergiendo, ¿sí? en este mundo de las uñas. Y con el tiempo pues fui incorporando, por la misma necesidad de mis clientas, fui incorporando otros temas también. Hoy día desarrollo lo que se llama belleza integral, pero el enfoque principal siempre han sido las uñas, porque le estoy muy agradecida al Señor porque me tuvo ese despertar en mí por esa necesidad desde pequeña. En el camino pues sucedieron muchas cosas, lo que hablábamos anteriormente, decisiones tomadas desde el ego, decisiones que no fueron tomadas por una dirección de Dios, decisiones que no fueron traídas a la luz de la palabra, y por supuesto las consecuencias llegan solas, y por un sinfín de situaciones pues fue cuando caí en aquella depresión que sentía que el mundo se me había venido encima y no sentía yo un poder humano, sí, impotente, sentía el mundo encima de mí y no había una fuerza humana que me levantara de allí. Sí, debo confesar acá, nada más lo vamos a saber ustedes y yo, que fui a tratamiento psicológico, psiquiatra, y eso no me valió. Ellos, sí, el Señor dejó la ciencia y dejó la medicina, y ellos hacían muy bien su trabajo, pero la que estaba muy mal era yo. Y no podía con eso, sí, porque entendí también que mi médico principal es el Señor, sin dejar de un lado la medicina y la ciencia, pero mi médico principal es el Señor, mi sanador principal es el Señor. Y cuando yo traigo todo a la luz de la palabra, a la luz de la verdad y a la luz del sacrificio y la sangre que derramó mi Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, es cuando yo vengo realmente a recibir una sanación y una solución para cada una de aquellas circunstancias que estaban acarreando mi vida. En medio de todo eso, el Señor se fue glorificando en mí, porque yo también le hice una promesa al Señor. Yo le dije al Señor, si Él si era su plena y santa voluntad primeramente, y si Él me rescataba de ese hoyo donde yo estaba, y muy a pesar de que yo siguiera trabajando, porque evidentemente pues debo tener una fuente de ingresos para poder, ¿verdad?, cubrir las necesidades de mi hogar, que yo en esa mesa de trabajo iba a impartir la palabra. Con cada persona que llegara allí, cada clienta que tuviera una necesidad, yo iba a impartir su palabra, que no iba a ser solamente un servicio de belleza, sino un servicio de belleza santificado en la palabra del Señor. Y créanme que el Señor se ha maravillado en cada una, o sea, nos hemos maravillado nosotras de cómo el Señor se ha manifestado en cada servicio. Siempre hay
una necesidad por la cual orar, una necesidad por la cual darle una palabra de aliento a cada persona que viene, darle una orientación, por supuesto pidiéndole al Señor sabiduría y al Espíritu Santo que sea el que intervenga allí, ¿sí? Porque nosotros, nuestra condición humana es limitada, pero en el Señor somos ilimitados, ¿sí? Porque nos disponemos para que el Señor actúe a través de nosotros. Muchas veces el Señor ha actuado por sí mismo, o sea, ¿cómo explico? Aún que la persona llega allí a este lugar, el Señor sabe que esa persona tiene una necesidad, pero la persona no me ha comunicado a mí esa necesidad. Y el Señor se ha manifestado, ha dicho palabras, ha hecho llegar a esas personas soluciones, orientaciones. ¿Sí me explico? Porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, y cuando el Señor trae a alguien a mi mesa de trabajo, a mi silla de trabajo, es porque esa persona tiene una necesidad física, ¿sí? Quiere que le arregle el cabello, quiere que le arregle las cejas, quiere que arregle sus uñas. Pero esa persona, yo estoy consciente que tiene también una necesidad, ¿sí? Que espiritual, que en el momento no la está diciendo, pero el Señor, que sí la conoce, pone las palabras justas que necesita esa persona, ¿sí? Y eso pues ha hecho que sea un trabajo distintivo en medio de todo, ¿sí? Donde la persona sabe que llega, al salir de ese espacio de trabajo, se siente bien, se siente agradecida, se siente se siente en paz, ¿sí? Y eso son cosas maravillosas que solamente puede hacer el Señor. Amén. Así es. En el camino, lo vemos ahí en el video que les estoy contando de situaciones, ¿sí? Y sí, como todas las personas, empecé desde cero también, poco a poco, pero con persistencia, persistiendo en el Señor a pesar de las batallas, a pesar de las situaciones complicadas, como en cualquier empresa y cualquier trabajo. A veces las cosas no son como uno quiere. A veces suceden situaciones que uno no quisiera que sucedieran, y a veces pasan situaciones que uno a veces se encuentra que no sabe qué hacer. Pero cuando traemos todo esto delante del Señor, el Señor siempre nos da orientación, o nos envía a la persona que tiene esas palabras de orientación, que tiene esas palabras para guiarnos a nosotros también. Por supuesto, siempre, como dicen, la fe entra por el oír la palabra. Por supuesto, tenemos que escuchar la palabra, porque si no la escucho, ¿cómo va a acrecentar mi fe? ¿Cómo va entonces también persistir en mantenerme en la congregación? Sí, a veces suceden situaciones que uno no quisiera que sucedieran, pero suceden, o a veces aparecen aquellas consecuencias del pasado que quisiéramos que se desvanecieran en el tiempo, pero el Señor va subsanando todas las cosas gradualmente, ¿sí? Gradualmente. Pienso que a veces, si el Señor nos solucionara hoy todas las cosas, tal vez nosotros no seríamos tan fuertes en el Señor, porque diríamos, no, pues yo hago lo que quiera y el Señor vuelve y me salva mañana. Pero cuando vemos que gradualmente el Señor va sanándonos y sanándonos, nosotros nos vamos fortaleciendo en Él, y es allí cuando el Señor nos va concediendo la victoria, siendo obedientes también. Otro congreso donde asistí en una oportunidad, créame que siempre hay por ahí un enemigo que está buscando la manera de quitarse, ¿sí? De quitarle a uno la bendición. En esa oportunidad no teníamos para los pasajes, y ya yo me había rendido, ya yo dije, no vamos a ir, ya es imposible. Y de repente como que el Señor me alertó y me dijo, no, pero ¿qué pasa? ¿Se va a dejar robar la bendición? Y entonces yo le dije a mi yerno en esa oportunidad, le dije, ¿sabe qué? Me compra el pasaje, no sé cómo va a ser, pero me va a comprar el pasaje. Tome estas tarjetas, tome esto, lo que hay en el banco, vaya y me consigue los pasajes. Y ¿sabe qué? La bendición no viene sola. Me compra el pasaje para mi hija mayor, para su esposo, para la hija menor y para mí, y nos hemos ido los 4 para allá. Nos fuimos los 4 creyéndole al Señor, y me van a creer de igual manera. Mire, es que me escalofrío de ver las cosas que pasan cuando uno le cree al Señor. Cuando nos fuimos para allá,
nos perdimos un día de taller, llegamos al segundo día, en el segundo día había un campeonato, yo no sabía tampoco eso, y entonces, bueno, nos dispusimos al campeonato, y cuando dieron también, fue algo gracioso porque nombraron primero al último puesto y mi hija pequeña se puso a llorar porque decía que no habíamos ganado, pero fue que nombraron primero al último. Y a la primera la nombraron de última, y cuando me nombran de última a mí, mi hija seguía llorando y decía, mamá, perdimos, quedamos de última, pero era de primera ese día. Fue increíble el Señor, yo todo se lo atribuyo al Señor porque el Señor es el que nos da la capacidad, el talento, es nuestro deber hacerlo crecer, pero el Señor es el que nos lo da. Y aquel día la premiación fue increíble, no cabíamos pues de los premios que teníamos, no nos alcanzaban las manos para nosotros cargar todos los premios que nos dieron ese día, productos, mesas, lámparas, o sea, fue una cosa grandiosa de verdad, porque le creímos al Señor, le creímos al Señor. Detrás de todo esto, pues yo les comentaba que yo he tenido un sentimiento que pienso que cuántas niñas pueden haber que no saben hacer, que no han tenido la oportunidad de estudiar, que no se han podido capacitar en algo y que de repente, como decimos, el mundo, ¿sí? La seducción del mundo se las ha llevado a hacer cosas que no deben hacer, ¿sí? ¿Y qué pasaría si esas niñas aprendieran a hacer uñas? ¿Qué pasaría si esas niñas aprendieran una labor manual, una labor lucrativa para que ellas cubran las necesidades de sus hogares, colaboren en sus hogares, o si tienen hijos, pues también los puedan hacer? Porque yo estuve en esas mismas situaciones, yo tenía mis 4 hijos también, y era complicado sufragar los gastos de ellos y toda esta situación, pero este tema me ha ayudado a salir adelante, y aún más, todavía mucho más, cuando puse todas las cosas en manos del Señor y le dije, si es tu perfecta y santa voluntad, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir adelante. Entonces, prontamente nosotros vamos a tener también los cursos, vamos a seguir entrenando, capacitando, con el favor de Dios y bueno, la disposición del Señor. Vamos a tener nuestro programa aquí también, donde podamos inventarnos una manera de transmitir estos conocimientos, donde podamos tener una serie de capítulos de instruir a las personas para que aprendan un arte con el cual se puedan desempeñar, porque a veces piensan que solamente la Biblia y oración es que también debemos nosotros trabajar y hacer un arte, hacer una actividad sana, honorable, ¿sí? Que a través de las cuales podamos llevar los recursos a nuestras casas, para nuestros hijos. Es increíble. Yo le digo, tengo para escribir libros y llevar completos. La palabra de salvación, ¿sí? A otros. Así es, por supuesto, con la promesa siempre que le hice al Señor de que cada cosa que yo hiciera iba a ser para darle primeramente la gloria a Él y para transmitir, que yo me disponía primeramente para ser ese medio a través del cual Él pueda hacerse llegar a cada una de las personas. Pero también entendí que el Señor necesita manos, y usted tiene esas manos. Mi pastor acá tiene las manos. El Señor necesita una boca que hable por Él, y usted tiene esa boca, y el pastor acá y cada uno de nosotros que nos disponemos tenemos esa boca. Entonces pongamos todas las cosas delante de Dios. Ponga usted que está viéndonos en este momento, como aquel día yo vi aquel programa, dispóngase usted al Señor, ponga todas sus cosas, sus complicaciones, sus circunstancias, las batallas que usted tenga hoy día, póngalas delante del Señor, porque yo estoy segura que el Señor no la va a dejar defraudada. No hay una oración, no hay un clamor que el Señor deje sin atención. Así que dispóngase para el Señor también, porque el Señor la va a bendecir de gran manera. Qué testimonio más hermoso y poderoso para nuestras vidas. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de la transformación que hace el Señor en la vida de aquellos que deciden ser
obedientes. Y se cumple aquello de que, con el testimonio que nos acaba de dar de la premiación, que la nombraron de último, pero sabemos que la palabra dice que los últimos seremos primero y los primeros postreros. Entonces, imagínense la bendición de esto. Y también podemos hablar de decisiones, mis hermanos. Decisiones que vamos a tomar, decisiones que debemos poner delante del Señor, que nos guíe para tomar esas decisiones. A ver, cuando tomamos decisiones, si son buenas las decisiones, las vamos a disfrutar, mi hermano. Vamos a disfrutar, vamos a sentir gozo, vamos a sentir paz, alegría, pero muchas veces son pasajeras. Sí. Y cuando tomamos malas decisiones, a pesar de que son malas decisiones, aprendemos de esos errores que hemos cometido. Y además de eso, nos dan fortaleza para seguir adelante. Entonces podríamos decir que vamos a seguir tomando malas decisiones. De ninguna manera. Pongámoslo todo delante de la presencia del Señor y que Él va a hacer lo que Él quiera con nuestra vida. Voy a terminar el programa con esta palabra para su bendición, para que sea de bendición, así como creo en el Señor de que este programa a través de mi hermana Jorly ha sido una bendición para su vida y para mi vida. Dice así en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todos lo han escuchado, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu amiga, tu amigo, tu hermano en Cristo Jesús, tu líder de una iglesia, si te encuentras en una situación parecida a la que estaba mi hermana allá, en una cama llorando sin consuelo, sin saber qué hacer, teniendo dones y talentos que el Señor te ha dado, teniendo promesas del Señor, sabiendo que el Señor dice que sus pensamientos son mayores que los nuestros, que así como está de lejos el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Él que tiene para nosotros, y que sus planes no son nuestros planes. Levántate y pon por obra todas aquellas promesas que el Señor te ha dado. Agárrate firmemente del Señor. Sé que Él tiene grandes promesas para ti y que va a hacer contigo, porque Él dice en su palabra, mi hermano, amigo que nos escucha, en Venezuela, en Táchira, en América Latina o en cualquier parte del mundo donde nos escucha, que Él completará la obra que ha comenzado en nosotros, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que te invito, pon por obra, levántate. Nosotros estaremos orando por todos aquellos que escucharon este programa y lo vieron a través de la red, para que el Señor pueda bendecir su vida, que Él siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas, pero somos nosotros tomando buenas decisiones que vamos a ser bendecidos de esa manera. Entonces, mi hermana puede pedirse y luego lo hago yo. Bueno, pues primeramente, gracias a Dios que hoy es el día que ha hecho el Señor, para que usted reciba este mensaje. No sabemos las circunstancias que pueda estar pasando, pero el Señor sí las sabe y sabe por qué nos reunió hoy acá. Amén. Muchas gracias al equipo técnico de Cristiana TV. De verdad, bien esforzados para poder hacer, ¿sí? A todas las personas que han colaborado de una u otra manera para hacer realidad este proyecto, de este canal, de este espacio, de este estudio. De verdad que el Señor derrame bendiciones majestuosamente sobre cada uno de ellos. El Señor sabe quiénes son y, bueno, las necesidades que tiene cada uno. Y que particularmente, pues, que no deje pasar esta oportunidad que le está dando el Señor. En este mismo momento tú puedes tomar esa decisión y decirle: Señor, creo en ti, creo en tu palabra, creo que eres tú el Señor Dios Todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, todo lo que hay sobre la tierra y debajo del mar, que eres tú el que mantiene el aliento de vida sobre mi vida. Y creo en tu Hijo Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es la verdad y la vida, y a través de Él llegamos a ti.
y creo en el Espíritu Santo porque no solamente es mi consolador, sino mi ayudador. Y por eso hoy te doy gracias, Señor. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me tomes en cuenta, Señor, para cada cosa. Ayúdame a hacer las cosas día a día que sean gratas delante de tu trono, Padre amado. Toma esa decisión en este momento. Es muy sencillo llegar al trono del Señor con humildad, porque la misericordia del Señor está extendida para recibirte de brazos abiertos. Entonces, mi hermano, pues te esperamos en la gran fiesta, unidos con el Señor, unidos en el Espíritu, y nos mantenemos orando por cada uno de ustedes también que nos ven cada día en cada uno de los programas acá. Y bueno, esperamos verlos también en el programa que vamos a hacer y que se síganse sumando, porque de verdad que a través de Cristiana TV tenemos grandes cosas en las manos de Dios para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amén. Mi hermano, hasta aquí este programa. De verdad, como dijo mi hermana Yorly, una mujer de testimonio, una mujer valiente y esforzada. Le pedimos apoyo con respecto a la oración, porque todo el mundo conoce la situación en la que estamos en Venezuela, ¿verdad? Pero nosotros hemos decidido creer, nosotros hemos decidido poner por obra las promesas que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. Sobre todo mi hermano Alexander, que es el director de este canal, y muchas veces, como decimos aquí en Venezuela, con las uñas hacemos este programa, lo hacemos llegar porque sabemos que este programa y los otros programas que se transmiten por Cristiana TV es una bendición para muchos, y que estamos dando testimonio de la transformación que está haciendo el Señor en su pueblo. Aunque a pesar de las circunstancias en las que usted está viviendo, usted ha escuchado mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela. Sin embargo, hemos decidido creer un grupo de mujeres y hombres en que el Señor nos ha bendecido. Este es un pueblo bendecido, este es un país en el que el Señor ha puesto mucha riqueza y necesita el concurso de todos y cada uno de nosotros para sacar este país adelante, y que podamos llamarnos algún día en la presencia del Señor, y si el Señor lo permite, ser un país teocrático, con un pensamiento cristocéntrico, y que si nos puedan hacer llegar ayudas, por supuesto, no solamente en oración, si puede colaborar para el ministerio de mi hermano Alexander, puede hacerlo, y que puede venir a aquellos que viven en esta ciudad, en San Cristóbal, a ayudarnos a que este ministerio crezca. Todos aquellos que tengan una promesa del Señor para hacer televisión o radio, porque también vamos a tener programas de radio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en el próximo programa para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mi hermano. Amén. Es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza
suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé